que para la consecución de estos derechos habrá una corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, o sea, es decir, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales, junto con la ciudadanía. Entonces, en ese momento cuando nosotros como sistemas comunitarios de agua nos sentimos identificados, ¿no? Porque esa ley no nada más dice que es una obligación del gobierno, ¿verdad? Vemos, porque durante muchos años el gobierno era el jefe de jefes, ¿no? Era el papá benefactor de todo y de todos, ¿no? Y nos gusta esta idea, ¿no? O sea, porque dice la concreción de estos derechos al agua, de los derechos humanos al agua y saneamiento, es una corresponsabilidad entre los tres niveles del Estado y la ciudadanía. Y nosotros dijimos, ahí estamos, nosotros somos la ciudadanía, como sistemas comunitarios, como unidades de riego, como pueblos originarios, como pueblos indígenas, como barrios, colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos. Y el artículo tercero transitorio del decreto dijo, hágase, o sea, que el Congreso hágase una nueva ley general de aguas en un lapso de 360 días. Este plazo se venció el 8 de febrero del 2013, pero no hubo nada. Y no hubo nada precisamente porque los gobiernos, junto con los empresarios, que han sido los que han usufructuado y que se han beneficiado de las aguas, del mal manejo, pues hay una resistencia, ¿no? O sea, no se quiere cambiar el marco jurídico institucional del agua, por lo que ya hemos estado platicando, ¿no? En ese ínter de esa fecha acá, hubo algunos intentos de imponer leyes que nada tenían que ver con los derechos humanos, por ejemplo la ley Korenfeld, ¿no? Que en el 2015, gracias a la movilización ciudadana, se logró tumbar. Luego fue la ley Pichardo y luego hubo otra por ahí que no me acuerdo, pero el chiste es que no se concretó nada. Ahorita ya llevamos más de 8 años sin una nueva ley general de aguas que se le mandató al Congreso desde el año 2012. Entonces existe esta resistencia. Hace un rato Liz nos decía, hay una casta de empresarios que son los millonarios del agua, ¿no? Inclusive hay bancos, compañeros y compañeras, que tienen concesiones de agua. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué quiere un banco una concesión de agua? O sea, BBV tiene concesiones de agua, Banco Azteca tiene concesiones de agua. ¿Para qué carajos quieren los bancos concesiones de agua? Pues porque ya en Estados Unidos se definió una modalidad de los bancos de agua en donde el agua ya cotiza en Wall Street. Y los bancos mexicanos, nada tontos, dicen, pues vamos a entrarle al negocio, porque en el futuro el agua es posible que se escasee, dado el calentamiento global, la contaminación, y ahí vamos a lucrar, ¿no? ¿Quiénes tienen concesiones? Pues las refresqueras, la Coca, la Pepsi, las cerveceras, las inmobiliarias, las mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los millonarios del agua llevan una campaña de resistencia feroz, o sea, no quieren que se modifique el marco jurídico institucional. Entonces, de ahí estriba la importancia de que nosotros nos empapemos de qué es lo que implica el marco jurídico institucional actual y cómo cambiarían las cosas si se da un nuevo marco jurídico. Y para ello han venido al auxilio de nuestras pretensiones algunas iniciativas que se enmarcan dentro del derecho internacional, ¿sí? Por ejemplo, en México se acaba de ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que ya México lo firmó y es vinculante, es obligatorio, donde habla sobre la obligación del Estado a informar sobre las situaciones relacionadas con el medio ambiente, el agua, la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un acuerdo. El Acuerdo de Escazú se llama, tiene un nombre muy largo que no viene al caso, pero se le conoce como el Acuerdo de Escazú porque fue en Costa Rica, en una comunidad que se llama Escazú, en donde se aprobó por primera vez este instrumento. Sí. Paréntesis. Y vamos a invitar a un compañero que estuvieron ahí para que nos venga a explicar
explicar qué es ese acuerdo de escasez. Ese sí, exactamente, ese es un buen tema. Y dentro de esos instrumentos que vienen en apoyo a la iniciativa de ley, hay un instrumento que es muy nuevo. Se aprobó apenas en febrero de este año. Y es una ley que se llama Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Y se aprobó precisamente el 12 de febrero del 2021. Y esta es una iniciativa que se tuvo en México, donde hubo algunos asesores de algunos diputados, donde estuvo interviniendo gente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. De hecho, quien nos invitó a nosotros como Escuelita del Agua a participar en la elaboración de esta ley fueron gente del INTA, el maestro Alberto Rojas Rueda, con el cual llevamos una buena relación, ¿no? de colaboración y de amistad. Entonces él dijo, pues ¿qué onda? ¿Le entran? O sea, vamos a hacer una ley modelo. Eso nos los planteó como desde un año antes de que se aprobara esto, ¿no? Se aprobó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tiene mucha relación con la Organización sobre la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, con la FAO. Entonces, a nivel internacional ya se han dado cuenta que la gestión comunitaria del agua tiene presencia importante en muchos países, concretamente en América Latina, ¿no? Colombia es una potencia mundial en gestión comunitaria del agua. Nicaragua, El Salvador, ¿no? Entonces, esto orilla a que los parlamentarios de este parlamento incidan en que se haga una propuesta, ¿no? Y básicamente la propuesta se hizo en México, porque cuando se sometió a votación del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, fue la que se aprobó, pues. Y nosotros tenemos el orgullo, como Escuelita del Agua, de decir que nosotros metimos dos elementos importantes a esta ley. Y ahorita la vamos a explicar. Bueno, esto viene en auxilio de nosotros, que queremos una nueva ley de aguas en México. Y dice, el artículo 1 de esta ley habla de la naturaleza y objeto. Y es muy clara, ¿no? Dice, la ley tiene por objeto el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que es una cosa que en los marcos jurídicos institucionales de muchos países no existe. Voy a poner, por ejemplo, el caso de mi estado, el Estado de México. El Estado de México tiene una ley de aguas estatal que data del 2013, en donde se dice que los sistemas comunitarios son grupos organizados de usuarios, así. O sea, una figura muy ambigua, ¿no? Que nadie sabe qué significa. Pero dice otra cosa más perversa, ¿no? Dice que los grupos organizados de usuarios tendrán carácter de autoridad únicamente para efectos del juicio de amparo y del juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y eso qué quiere decir? Porque inclusive hay una tesis jurisprudencial de Suprema Corte, nosotros la tenemos, en donde ratifica esto, pero lo ratifica, pero no es conveniente para nosotros, pues, porque ¿en qué se ha traducido eso de que nosotros seamos únicamente autoridad en materia de amparo y de juicios en el contencioso? Se traduce a lo siguiente: nosotros manejamos nuestro sistema por medio de pozos de extracción, así como ustedes allá, ¿sí? Pero luego hay veces hay usuarios que son morosos, ¿no es cierto? Bueno, entonces la ley dice, la ley de aguas del Estado de México dice, si tienes un moroso y no te paga en no sé cuánto tiempo, tienes la facultad de ir y restringirle, jamás de cortarle, restringirle, ¿no? Hasta un 70%. Entonces nosotros le decimos, pagas o no pagas, se le manda su notificación, se lleva un proceso, ¿no? Se lleva un procedimiento. Y a la tercera notificación, si no se atiende, se hace la restricción. Pues ¿qué creen? Ya ha habido usuarios que nos han denunciado en el contencioso administrativo, ¿no? Y llega la denuncia y dice, autoridad demandada, Sistema de Agua Potable de Tecama, Estado de México, Barros, ¿no? Y ahí vamos al tribunal a defender, ¿no? Pero cuando nosotros le decimos a cada vez que entra un nuevo ayuntamiento, le decimos, nosotros queremos formar parte de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, que viene prevista en la Ley Orgánica Municipal, en donde se abre la posibilidad de que ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones para la modificación del plan de desarrollo urbano o para la creación o modificación de los planes de ordenamiento ecológico,
Y la autoridad nos responde, no, porque tú no tienes personalidad jurídica ni interés legítimo. O sea, no somos autoridades para eso. Pero si somos autoridades, para que nos demanden. O sea, es una situación, o sea, bien perversa, ¿no? Pero así, cañona, ¿no? Maquiavélica. Y lo que propone esta ley es que se tenga que reconocer el sistema de los, la existencia de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento y de las aguas que administran en los territorios que habitan. Ahí está el artículo, es bastante extenso, no lo voy a leer todo, porque el punto central es el reconocimiento, ¿no?, de nosotros en los lugares donde administramos y gestionamos el agua. La que sigue, por favor. Vienen los instrumentos de referencia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio sobre los derechos del niño aprobados como tratado, etc. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 92, la que sigue, por favor. Observación General 15 del IDES, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución del Consejo de Derechos Humanos, los derechos humanos y el acceso al agua potable y saneamiento, y Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, agua potable, saneamiento y salud, entre otros, ¿no? Porque son un montón. O sea, omití poner la mayoría y puse los que yo consideré que eran los más importantes, pero este es un documento público que se puede consultar en internet si ustedes tienen interés en revisar todo la fundamentación jurídica, ¿no? La que sigue. Aquí vamos a ponernos un poquito presumidones, porque la Escuelita del Agua, cuando se nos invitó el maestro Alberto Rojas Rueda, muy amablemente le dijimos, pues va, y elaboramos algunas propuestas, algunas pues ya las habían contemplado, pero resulta que esta fue inédita porque ellos tenían muy poca información o casi nula sobre lo que son los acuerdos público-comunitarios para la gestión del agua. Y quedó la redacción así, aunque consideramos que le faltaría un poco de desarrollo, y ahorita lo vamos a explicar por qué, porque consideramos que esta redacción es buena, pero le falta. Dice, son una forma o un tipo de instrumento de cooperación y colaboración solidaria que pueden adoptar diversas modalidades de carácter técnico, operativo, administrativo, político, ambiental, organizativo y económico basado en el interés social, en donde los servicios asociados al agua y saneamiento son públicos, sin fines de lucro y acordes a las disposiciones políticas y normativas que rijan en el ámbito de aplicación territorial. Sin embargo, los acuerdos público-comunitarios, como nosotros se los planteamos a los compañeros del INTA, tenían más cosas. Por ejemplo, y eso no lo inventamos nosotros, o sea, es un documento que trajimos de Colombia, pues, que de hecho se está aplicando allá. Y ahí dice que los acuerdos público-comunitarios pueden tener diferentes modalidades. La primera modalidad es un acuerdo comunitario-comunitario para la gestión del agua. ¿Y esto qué quiere decir? Es cuando sistemas comunitarios, como nosotros, nos juntamos y decimos, tenemos que hacer un curso de capacitación, de formación, de intercambio de saberes y de experiencias, y le vamos a llamar la Escuelita del Agua, ¿sale? Ese es un acuerdo comunitario-comunitario. Y un acuerdo comunitario-comunitario también podría ser, pongámonos de acuerdo los que están río arriba con los que estamos río abajo y evitemos los problemas de contaminación que nos avientan los de arriba a los de abajo, ¿no? Ese puede ser un acuerdo público-comunitario. Aquí hay un acuerdo público comunitario entre Guayapan y San Miguel de Arcalco, que ya tiene muchos años. Pero el público que participa el municipio, No. entonces comunitario. Así es. Entonces hay acuerdos comunitarios y estos tienen una larga trayectoria, ¿no? Pero también esta plataforma de acuerdos público-comunitarios contempla, además de los acuerdos comunitarios, contempla los acuerdos comunitarios solidarios. ¿Estos qué son? Bueno, son acuerdos en donde, por ejemplo, una ONG, como Controla tu Gobierno, por ejemplo, hace un convenio con nosotros de colaboración y de trabajo y se solidariza, ¿no?
O, por ejemplo, un sindicato de trabajadores democrático, ¿no?, que pudiera solidarizarse, ¿no? O una organización como la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que se solidariza, ¿no?, con nosotros. Esos son acuerdos solidarios comunitarios. Ajá. Y la joya de la corona. ¿Cuál sería la joya de la corona? Los acuerdos público-comunitarios, en donde instituciones del Estado mexicano firmemos acuerdos de colaboración o firmen acuerdos de colaboración con nosotros, los sistemas comunitarios. Y de hecho tenemos una propuesta, ¿no, Manu?, que se la hicimos al INTA, de hacer un acuerdo público-comunitario para la gestión del agua, con ecotecnias, cursos de capacitación, intercambio de experiencias, que bueno, ya se tardaron, porque dicen que el marco jurídico no da, pero bueno, está bien, la propuesta sigue en pie, ¿no? Pero esta es una forma, fíjense bien, los acuerdos público-comunitarios para la gestión del agua y los otros, los solidarios comunitarios, los comunitarios comunitarios, son un instrumento que nos van a permitir romper el paradigma que se estableció en México desde 1992. ¿Cuál fue el paradigma, la forma de ver el mundo que se estableció? Ah, el agua es un asunto de los que saben, de los que tienen lana, ¿no? Y el gobierno, obviamente. O sea, las comunidades no saben, ellos son ignorantes, son analfabetas, ellos no saben. O sea, los que saben es el gobierno, los que saben son los empresarios. Entonces es una forma de ver el mundo, es un paradigma, así se le llama. Un paradigma es una forma de entender el mundo. Entonces cuando nosotros irrumpimos, o sea, las organizaciones de América Latina, con los acuerdos público-comunitarios, pues estos cuates se les rompe el esquema, ¿no? Dicen, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿puede haber otro tipo de acuerdos para la gestión del agua que no sean público-privados? Sí. Sí. ¿Y cuáles son? Estos. Y estos son los que retoman la ley modelo. Y esta fue una aportación, considero yo, importante, que se hizo desde la Escuelita del Agua, que creo fue la más importante. Hay otra más pequeña porque ellos ya tenían un esquema que es bueno, hay que revisar la ley, pero básicamente este es muy importante porque tiende a romper con el paradigma de cómo se concibe la administración del agua en México. O sea, nosotros decimos, no estamos de acuerdo con los acuerdos público-privados porque es ganancia para las empresas en perjuicio de los pueblos, pero sí queremos acuerdos público-comunitarios, que incluye comunitario-comunitario, solidario-comunitario y público-comunitario. O sea, esto es muy importante porque se rompe el esquema. La que sigue, por favor. El artículo 5 habla de las directrices de la política pública para los sistemas comunitarios de agua, habla de la corresponsabilidad de los estados y la sociedad, que este es un asunto que viene plasmado en el decreto cuando se elevó el rango constitucional del derecho humano al agua, la corresponsabilidad de los estados y la sociedad. Esa es la fracción 1. La fracción 4, cuando habla acerca de actos legislativos o administrativos que pudieran afectar o vulnerar el derecho al agua de una comunidad, estará sujeto al consentimiento previo, libre e informado de manera culturalmente adecuada y deberá someterse a consulta de las comunidades. Este es un eco del convenio 169, si se dan cuenta. Y hay una ley nacional de consulta, ¿no? También. ¿Sí? Son ecos, aquí se está plasmando. Y luego dice, los servicios e infraestructura que ofrecen los sistemas comunitarios responden al interés social y son bienes de la colectividad, por lo cual no podrán estar sujetos de privatización alguna. Y esto atenta directamente contra el fenómeno que ya estamos viviendo aquí, que el ayuntamiento se agandalla con las concesiones para posteriormente, a través del Promagua, iniciar procesos de privatización, ¿no? O sea, esta es una ley modelo que, aunque no es vinculante, no es obligatoria para México, bien puede servir como un modelo, como su nombre lo dice, para que se pueda implementar o traducir en las potenciales legislaciones que vamos a tener cuando se apruebe la Ley General de Aguas en los estados de la República. O sea, nosotros en nuestros respectivos estados, al proponer iniciativas de ley, podemos exigir que se incluya esto. Una ley modelo que ya existe y que está en el Parlatino, en el Parlamento Latinoamericano. Por eso esta ley es importante, pues, porque podemos retomar cosas de ella
para poder construir nosotros ordenamientos jurídicos, pues. La que sigue. El derecho a la gestión comunitaria, y aquí viene un concepto, viene un chorizote, pero fíjense lo que dice en letras azules. Son sujetos colectivos de derecho público. ¿Y qué significan estas palabras así medio raras, así como que dicen, ay, hay un abogado ahí, ¿qué onda, no? ¿Qué es eso de ser sujeto colectivo de derecho público? Ser sujeto colectivo de derecho público no quiere decir otra cosa más que los sistemas comunitarios van a ser autoridades del agua y van a poder tener acceso a recursos públicos y van a poder tener acceso a asesoramientos técnicos administrativos por parte del Estado y además van a poder opinar e incidir en la creación o modificación de planes de desarrollo o en la modificación o creación de programas de ordenamiento ecológico. Pues esas 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ser sujeto colectivo de derecho público, contiene muchísimas cosas, ¿eh? Por ejemplo, hace poco se acaban de conmemorar el 25 aniversario de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ¿no? En Chiapas. ¿Sí se acuerdan? Y lo que se buscaba en esos acuerdos era que las comunidades indígenas de Chiapas tuvieran esa categoría de ser sujetos colectivos de derecho público. O sea, ser autónomos, pues, porque esto implica una fuerte carga de autonomía. Y el Estado primero aceptó, el Estado sedillista, y luego se echó para atrás, ¿no? Y traicionó. Y todo quedó en el papel nada más. Pero fíjense, o sea, aquí en esta ley se retoman cosas que ya, demandas antiguas que tienen los pueblos y comunidades de México, que tenemos, pues. ¿Sí? La que sigue. Deberes de la comunidad, bueno, vienen varias, pero sobre todo la que está resaltada en azul, establecer mecanismos de rendición de cuentas. Y este es un aspecto muy importante, porque por aquí se ha hablado, ¿no? Y en muchos lugares donde nosotros estamos incluso, es que fulanito que tomó el comité ya se robó la lana y se fue. Es que sultanita no rindió cuentas, ¿no? ¿Quién sabe qué hizo con la lana, no? Entonces, uno de los aspectos importantes es eso, porque dentro de la ley ciudadana, nosotros decimos, si un sistema comunitario quiere acceder a recursos públicos, tiene que demostrar que lleva a la práctica democracia, transparencia y rendición de cuentas. Si no, está pelas. Así de fácil, ¿eh? O sea, si no es democrático, si no rinde cuentas y si no es transparente, no va a poder acceder a recursos públicos. Eso lo dice nuestra ley, ¿eh? Y aquí se retoma la necesidad de la rendición de cuentas, pues. Que todos tengamos claro eso. La que sigue, por favor. Y aquí vienen los deberes en la administración y operación de los sistemas. Y dice en azules, informar sobre la gestión que realizan. El informe se deberá enviar a la Autoridad Nacional del Agua, quien lo incorporará al Sistema Nacional de Información y lo pondrá a disposición de la ciudadanía de manera oportuna y abierta. Y ahí es donde se va a decidir con la Autoridad Nacional del Agua quiénes van a recibir recursos y quiénes no. Pero dependiendo de esos mecanismos de democracia, transparencia y rendición de cuentas. La que sigue, por favor. Facultades de las comunidades. Bueno, viene ser compensados por los servicios hídrico-ambientales que protegen, o sea, los bosques, los ríos, etcétera. Acciones jurídicas, pueden realizar acciones jurídicas frente a proyectos o actividades que pudieran afectar sus derechos al agua. Y el último dice, podrán recibir recursos públicos y recibir los beneficios de instrumentos económicos promovidos por el Estado para coadyuvar en sus actividades y funciones. Pues esto es vital, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal, que es una ley federal que asigna recursos a los municipios, sabemos que hay un ramo 33 en donde esa lana le llega a los organismos operadores de agua del municipio, pero a los comunitarios no les cae pero ni un quinto, ¿no? O sea, esos que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Y no, aquí se trata de que si nosotros somos corresponsables de hacer realidad un derecho humano que es el agua y el saneamiento, tenemos que recibir recursos públicos, igual que los sistemas operadores municipales. Y si mostramos mecanismos de democracia, transparencia y rendición de cuentas, más a mi favor, ¿no?
La que sigue. Obligaciones de los estados. Esto es muy importante porque esta ley también, además de marcar obligaciones de los ciudadanos, también marca obligaciones de los estados. Los estados deben abstenerse de intervenciones arbitrarias. ¿Y saben dónde viene esto? Este eco de la Observación General 15 del PIDES, ¿no? El PIDES dice, en la Observación General 15, no me acuerdo si es el artículo 20 o 21, y dice: los estados parte de este convenio se abstendrán de inmiscuirse de manera arbitraria en la vida interna de los sistemas tradicionales o consuetudinarios de distribución de agua. Así lo dice. Y esto es un eco de ese instrumento jurídico, ¿no? Y luego en la tercera dice: los estados están obligados en el ámbito local y nacional a fortalecer, capacitar y promover a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que es lo que hablábamos hace un rato. Las autoridades locales, o sea, los municipios, promoverán la participación ciudadana en los organismos públicos locales de agua y saneamiento. Esta también fue una aportación de la escuelita, porque les decíamos, bueno, sí es una ley modelo para sistemas comunitarios, pero también hay que tocar un poquito de la democratización, ¿no? De los sistemas operadores municipales, ¿no? Dice: los cuales deberán considerar en su conformación la equidad de género. O sea, promover la democratización de estos organismos operadores municipales, porque en muchos municipios, como es el caso del municipio donde yo vengo, el presidente del consejo administrativo es el presidente municipal en turno. Y el presidente municipal en turno elige al consejo de administración y al director. Y si yo soy el director, entonces, ¿a quién le voy a deber mi chamba? Y si el presidente me dice: dame una factibilidad para 10,000 casas, ¿qué voy a decir? Lo que usted diga, señor. ¿No? O sea, las jefaturas políticas, ¿no? Y estos consejos de administración están cerrados a la participación de la ciudadanía. Por eso ahí les sugerimos a los compas del INTA que metieran eso. ¿Pero bajo qué figura? La misma, o sea, son sistemas operadores municipales, pero democratizados. Ajá, bueno, pero los sistemas municipales, pero los sistemas comunitarios, ¿con qué figura entran? Por ejemplo, si el gobierno te entrega recursos públicos, ¿cómo porque esas comprobaciones? Esa es una figura que está prevista en la Ley General de Aguas, la que nosotros queremos. O sea, en la ley dice: todos los sistemas que requieran recursos públicos deberán presentar su propio programa para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento. Ajá. Bueno, se aportó en muchos foros, pero sí tuvimos algo que ver en eso. ¿Y en qué consiste esto? ¿Sí? Planes para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento. Es un documento que deberá contener 3 cosas. En primer lugar, los diagnósticos. Un diagnóstico sobre los requerimientos económicos para mejorar el sistema de distribución de agua potable. O sea, las bombas, las tuberías, o sea, etcétera, los depósitos elevados. O sea, ¿cuánta lana necesitas para que tu sistema de distribución quede al 100%? Ese es el primero. El segundo diagnóstico, que es el más cañón porque es muy caro. ¿Cuánta lana requieres para mejorar tu sistema de drenaje, alcantarillado e iniciar los procesos de saneamiento de agua? De las aguas domésticas municipales, aguas residuales. Entonces, pues ahí hay que hacer cálculos y se tendrá que a lo mejor contratar a algún profesional, ¿no? En Tecámac ya hicimos nuestro plan, pero ya está obsoleto porque lo hicimos desde el 2017. Pero tienes ya la base. Tenemos una base, exactamente. Y el requerimiento más importante, compañeras y compañeros, lo que ya les había dicho hace rato, además de esos 2 diagnósticos, tienen que demostrarle a la Autoridad Nacional del Agua que se llevan a cabo procedimientos democráticos en la Asamblea, transparentes y de rendición de cuentas. Sin ese plan para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento, no podremos recibir recursos públicos. Inclusive en la Escuelita del Agua hemos dado cursos sobre cómo elaborar este plan para el acceso equitativo y sustentable, ¿no? Y esa es una tarea que tendremos que hacer. Vamos a suponer que derrotamos a los millonarios del agua, ¿no? Ya les pusimos en su madre y logramos que nuestra ley pasara. ¿Saben qué? Sistemas comunitarios, todos se enchingan a hacer su plan para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento, porque si no, no va a haber recursos.
Esa es una tarea titánica, ¿no?, de la escuelita del arte, ¿no? Y aquí entra el asunto que decía el compañero, ¿no?, los procesos de volver a la educación, ¿no?, otra vez, pero una educación con otro enfoque, o sea, un enfoque comunitario, público, social, en donde la educación no se conciba como que ya llegó el profe y todos calladitos porque ya llegó su padre, cabrón. No, nada de eso. No, a la antigua, ¿no? Como eran los maestros antes, a mí me tocó todavía. Maestros que pegaban, ¿no? Inclusive, ¿no? A muchos de ustedes les ha de haber tocado, ¿no? Bueno, corregían. Bueno, entonces la educación debe de tener otro giro, ¿no? Porque nosotros decimos que la escuelita del agua no es un proceso en el cual llega gente que sabe mucho y va y les enseña a los que no saben. No, nosotros también estamos aprendiendo de ustedes ahorita, ¿eh? De lo que ustedes hacen, de cómo viven. Y son experiencias que nosotros nos van retroalimentando. Por eso nosotros decimos que el proceso de la educación en la escuelita del agua debe de ser un proceso de intercambio de experiencias y de conocimiento, ¿sí? ¿En qué nos quedamos? Intervenciones arbitrarias. Dice, las autoridades locales promoverán la participación ciudadana en los organismos públicos. Ahí, que hay que promover la participación ciudadana, democratizar los organismos operadores. Porque ahí es donde luego a veces se comete mucha corrupción, ¿no? Y digamos, ahí dice que las autoridades locales deberán promoverlo, aunque en nuestra ley dice que se van a democratizar desde más arriba, ¿no? O sea, los consejos de administración se van a abrir. Ya el presidente de municipal ya no va a poder elegir al presidente, digamos, al director operativo. Se tienen que dar procesos de democracia, de votación. Y debe de haber participación de representantes de los barrios, las colonias, los pueblos que que reciban el servicio de este organismo operador municipal. La que sigue, por favor. Incorporación transversal de la igualdad y equidad de género, sí, en las comunidades indígenas y tribales, asegurando de manera particular la representación paritaria de mujeres. Estos son aspectos esenciales de la ley modelo, ¿eh? No es toda la ley modelo. Y yo les sugiero que si tienen más interés en conocerla de manera íntegra y completa, puedan meterse a internet, la teclean, ley modelo de sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento parlatino, y les va a aparecer el documento. Y ya ahí ustedes van a tener la oportunidad de revisarlo, pero toda, ¿no? Yo nada más quise resaltar los aspectos que desde mi punto de vista son esenciales, pero tiene muchas más cosas. Yo les agradezco su atención y espero no haberlos aburrido ni cansado. Tiene que ver con el hecho de que podamos poner atención en el desciframiento de los conceptos. Dice Ricardo que estamos hablando de sujetos colectivos de derecho público. ¿Y no será que son sujetos de derecho público colectivo? ¿Es lo mismo o no? A ver, ¿qué dice yo? ¿Son sujetos colectivos de derecho público o son sujetos del derecho público colectivo? Ninguno de los dos. Como que es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras que se acuerdan que revisábamos en los convenios, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de la interpretación de la ley. Así como ustedes ya se saben el convenio 169, porque ya lo leyeron y estudiaron. Por ejemplo, ¿cuál es el artículo que habla de la identidad en el convenio? El 1. Bueno, más fácil. ¿Cuál es el artículo que habla de la consulta en el convenio? 5. En una, en las dos, en las tres. Acuérdense que justamente lo están evaluando los del INPI. Como el INPI no ha perdido atención de nada de lo que ha pasado aquí en esta sesión. Quisiera tener el gusto de conocer a los compañeros del INPI y del INPI. Ah, bueno, pues ahí se presenta. ¿Qué hacen?
Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Carlos Montoya, mucho gusto. Pues vengo en compañía de la compañera Ceci. Me gusta presentarse. Mi nombre es Cecilia Velázquez, como dijo mi jefe, soy promotora de la comunidad indígena. Hablo un Y la compañera Tania de Alpuyeca. Y bueno, yo soy Carlos Montoya. Bueno, pues estamos aquí. La compañera Ceci ya había venido en algunas ocasiones aquí a las sesiones. En mi caso no había tenido la oportunidad, pero me da mucho gusto venir ahora. Bueno, Hueyapan ya tiene muchos años que conozco en compañía de Memo, hemos venido desde hace varios años, y a otras, también con Gabriel Tun, hemos tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, pues yo quisiera felicitarlos a todas y a todos de que se están llevando estas sesiones muy importantes. Lo que a mí me gustaría nada más comentar es que hace rato se planteaba la cuestión, por ejemplo, de generar los reglamentos internos de la comunidad para el caso del agua. Yo creo que es muy importante porque si bien está la cuestión de la Ley General del Agua, es que hay que presionar para que se lleve a cabo, en lo que está ese proceso y en lo que se avala, que si sí o que si no, o que si son pedazos o manzanas, es muy importante generar los reglamentos internos de la comunidad, entre que si son o no son, ya cuando esté, plantearle a quien sea necesario, las instituciones. Hueyapan ya tiene su reglamento de agua, de tierra, de suelo, de lo que sea necesario, y aquí está planteado. Lo que se venga va primero a plantearse en comunidad. ¿Y cómo se hizo eso? Pues se hicieron comités, primero se hicieron capacitaciones, se informó a la comunidad y después se hicieron asambleas para poder tomar decisiones. Hay algo que yo me gustaría plantearles, es la cuestión de que sobre todo lo que se desarrolla a nivel nacional o incluso internacional, las comunidades indígenas tienen derecho sobre la toma de decisiones de lo que le compete. Eso lo plantea la ley y lo plantean los acuerdos internacionales. Justamente ahorita se está llevando a cabo un proceso para la reforma constitucional sobre los pueblos indígenas, y ahí se plantea algo muy importante y muy interesante, que es la asamblea como máxima autoridad. Eso existió en otros años en la mayoría de las comunidades indígenas. En la mayoría actualmente ya se está perdiendo, pero esta reforma plantea que se genere la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones. De ahí ya pueden surgir consejos, de ahí ya pueden surgir comités, comisiones, etc. Pero quien regula y quien toma la decisión de eso es la asamblea, el pueblo. Y hay normas, o más bien hay pautas para que se lleve a cabo una asamblea. Seguramente en Hueyapan existieron o existen. Primer llamado, segundo llamado, 50% más uno, etc. Entonces, pues nosotros por parte de la institución del INPI, es lo que ahorita se está promoviendo, esta cuestión de que se pueda llevar a marco constitucional este tipo de regulaciones que ya tenía el pueblo y que se puedan garantizar y respaldar en sus usos y costumbres. Si eso se respalda en usos y costumbres, se puede dar la batalla para cualquier otra cuestión que tenga que ver con ayuntamiento, con ley estatal, con ley federal, porque los usos y costumbres ya van a estar regulados en el marco constitucional. Pues muchas gracias. Nosotros vamos a estar tratando de acompañar este proceso en la parte que sigue. Qué bueno que tienen aquí hasta personas tan valiosas como los de la Escuelita del Agua, como Memo, Marisol, que pues tienen mucha experiencia. Tengo el gusto de conocerlo desde hace varios años. También me tocó tomar estos cursos con Memo en su momento, ahí sé que sí. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, compañeros, quiero presentarles a Carlos, que no es un funcionario cualquiera del INPI. Más que funcionario del INPI, es un compañero que trae camino recorrido con las organizaciones, con la universidad, con los movimientos sociales, y que, como él dice, también ha tomado todos estos cursos que hemos estado tomando con ustedes. También lo hice de amanecer, de Juan Sánchez Andraca,
También él lo leyó y también tiene su síntesis como esa que les estoy pidiendo a todos. ¿Sí? No solamente eso, sino otros libros también. Y entonces el compañero, más que funcionario del INPI, es un compañero que viene de los movimientos, seguramente las compañeras también, yo no tengo el gusto de conocerlas de más tiempo, pero eso es justamente lo que tenemos que inventarnos, ¿no? Las nuevas instituciones, los nuevos funcionarios, que no solamente vienen a tratar de cumplir, y ahí yo les digo a Carlos, no traten de acompañar quedado a la mitad, no, ahora hay que hacerlas, ¿no? Ya no hay que tratar de hacerlas, hay que hacerlas, que nos salgan como nos salgan, ¿no? Porque siempre hemos esperado que nos salgan bien, y por estar tratando de que nos salgan bien, no nos salen, ¿no? Ni bien ni mal, ¿no? Entonces ahora el reto es que las hagamos, ¿no? Que las hagamos, nos salgan como nos salgan, ¿no? Dicen que echando a perder se aprende. Y entonces aquí hemos aprendido varias cosas en este sentido de estudiar la ley, no solamente por estudiarlas, no solamente es importante que existan y que las conozcamos, sino ahora cómo las hacemos cumplir, o cómo hacemos que lo que nosotros hacemos ya se conviertan en ley para que se respete lo que hacemos. Seguramente tenemos aquí varios ejemplos de las asambleas como máxima autoridad que siguen estando en las comunidades como aquí, ¿no? Pues aquí no es que vamos a recuperarla, ¿no? Aquí está y hay que hacerla valer con todo lo que tenemos. Hay varios instrumentos, como ya los compañeros han expuesto, estos dos y los otros que ya revisamos, que hay que machetearlos, como decíamos, es nuestra Biblia, debe ser nuestra Biblia para decir así, que en la Constitución dice un derecho a la educación, también en el convenio dice un derecho a la educación y también en la declaración, ¿no? Y ahora también en la ley modelo y luego también en la otra ley que ya explicó la compañera Liz, tiene que ver con educación. Y les tengo una buena y mala noticia. La mala. Ya hay otra ley. No es una declaración. Esta es una declaración, bueno, es una declaración que está hecha ley en términos de que México ya la firmó, ¿no? Que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Vamos a revisarlo también, que es, digamos, complementario al convenio. Esta es una declaración, no es un acuerdo ni es un convenio. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Los convenios son... ¿Qué son los convenios? Que son obligatorios, ¿no? Que son vinculantes. Las declaraciones no son vinculantes, no son obligatorias en términos legales, son obligatorias en términos morales, ¿no? Pero pueden ser obligatorias. Porque en los estados que firman las declaraciones se ven obligados a cumplirle al resto de los países que sí están cumpliendo, pero si nadie les pide que lo cumplan, pues entre menos se hable de ese acuerdo, pues está aquí abajo en el escritorio, ¿no? Como guardado en las bibliotecas. Entonces, una cosa es que lo tenemos que conocer y la otra es cómo los empezamos a aplicar en función de lo que ya hacemos. Hace rato hablábamos de los reglamentos de los sistemas comunitarios que se están poniendo de moda, que las comunidades los escriban. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que ya hay un artículo número 1 del Comité de Agua Potable, ¿no? No se tratan temas políticos, ¿no? Ya ese es un acuerdo. Hablando de la politiquería, ya es un acuerdo que el comité no habla de cuestiones politiqueras, ¿no? Que tiene que ver con el consejo y con la elección y demás, ¿no? ¿Cómo se cumple? Bueno, ahí es otra cosa. Pero ya ese es un acuerdo que se tomó entre los comités, ¿no? Tal vez habría que revisar que otros ya se dicen y cómo se cumplen, porque a veces sí se cumplen y a veces como que existe la interpretación de ese acuerdo, ¿no? Pero este es algo que vamos a revisar que tiene una contraparte con el convenio y con la Declaración de Naciones Unidas, ya vimos, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo en las siguientes sesiones
Y para que vayan haciendo sus tarjetitas, así como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Identidad, se habla en el artículo tal del convenio, en la declaración, en la Constitución y en el acuerdo de las Naciones Unidas que está aquí, ¿no? Para que se vayan acordando cuáles son los artículos de la consulta, cuáles son los artículos que hablan de educación, cuáles son los artículos que hablan del comercio, cuál es el de la tierra, el agua. Y ya aquí don Heriberto nos puso otra tarea: la resolución presidencial de los terrenos comunales, ¿no? ¿De qué año Ya hay es que esa encontrarla. resolución? Perdón. ¿De qué año es esa resolución? Perdón. Por el 29, ¿no? 1929. Ya tenemos aquí otra tarea que hay que conocer. ¿Qué dice esta resolución con respecto a montes, tierras y aguas? ¿No? Que seguramente habla así por alguna extraña razón, ¿no? Por alguna extraña razón del plan de Ayala, Porque si conviene los habla intereses. de tierras, montes y aguas en esta resolución del 29, que en muchos de los pueblos tenemos esta resolución, ¿no? Porque fue en el año que se revisaron todos los límites y se trató de poner acuerdo en las comunidades, ¿no? Pero aquí está, ustedes lo tienen, también hay que revisar lo que dice con respecto a agua, tierras y montes, ¿no? Ya les dijimos que montes con minúscula, ¿no? ¿Se acuerdan? Para no meternos en más problemas aquí en Guayama. Para no meternos en muchos problemas aquí en Guayama. Aquí en Guayama, ¿no? Bueno, hasta aquí. Queremos ir cerrando esta parte. No quiero meterme ahorita porque son 28 artículos y nos lleva a leerlo 4 horas y terminamos a las 12 de la noche. Pero vamos a trabajar el material como lo hemos hecho con las otras para que podamos revisarlo puntualmente, ¿no? Hasta aquí quisiera preguntar si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta sobre lo que expuso el compañero Ricardo. Bueno, yo nada más quisiera que nos volvieran a explicar qué significa ser sujeto de derecho. Ok, doña Lee. Buenos días a todos. Perdón, tuve un asunto de Zoom y llegué tarde. Bueno, como lo estoy escuchando ya alguna explicación. Yo quisiera preguntarle algo que me encargó la suegra, mi suegra, y no quiero irme por la duda. Y quiero preguntarla para que creo que muchos de los que estamos aquí presentes sufrimos ese problema. Mire, mi suegra es presidenta de un grupo de manguereros que lo conforman 23 personas. Tienen un manantial en una y se le trata con ética cuerda, si somos